A veces, las personas que nos juzgan con mayor dureza son las que ocultan los secretos más oscuros. Todos sabemos lo que se siente al ser un extraño que observa desde fuera, mientras los demás parecen encajar con facilidad. Grace Hardwell eligió las montañas en lugar de la ciudad de Cedar Falls hace 15 años, después de perder todo lo que le importaba. La gente del pueblo la consideraba extraña, una ermitaña que hablaba más con los animales que con las personas. Pero cuando su burro herido la lleva a través de una tormenta de nieve hasta una vieja cabaña, Grace encuentra algo que lo cambia todo. En su interior hay documentos y fotografías que revelan una terrible verdad sobre las familias más respetadas del pueblo. Las mismas personas que murmuraban sobre ella son las que tienen las manos manchadas de sangre. Ahora Grace debe decidir si guardar silencio o sacar a la luz las mentiras que han construido su pequeña comunidad perfecta. ¿Qué harías si descubrieras el secreto más oscuro de tu vecino? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La ventisca había caído como una cortina, espesa e implacable, convirtiendo los familiares senderos de montaña en un laberinto blanco. Grace Hardwell se ajustó el abrigo de lana mientras seguía a Samson por la nieve, con su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. El viejo burro cojeaba mucho, favoreciendo su pata delantera izquierda, pero se movía con obstinada determinación hacia algo que solo él parecía entender. ¿A dónde nos llevas, viejo amigo?, murmuró Grace, con la voz arrastrada por el viento. A sus 62 años, había aprendido a confiar en los instintos de Samson. En los 15 años que habían compartido esta montaña, él nunca la había llevado por mal camino. La tormenta los había sorprendido durante su paseo vespertino por la cresta. Grace prefería estos paseos al atardecer, cuando el mundo se calmaba y los fantasmas de su pasado se sentían menos insistentes. Ella estaba revisando la cerca cuando Samson de repente cojeó, pisando mal en un trozo de hielo escondido bajo la nieve. Ahora, en lugar de dirigirse a su cálido granero, la estaba llevando más adentro del bosque. La granja de Grace se encontraba a 5 km por encima de Cedar Falls, una modesta extensión de 16 hectáreas que había pertenecido a su familia durante generaciones. Tenía unas cuantas gallinas, un huerto que florecía en los cortos veranos de la montaña, y a Samson. Era una vida sencilla, deliberadamente así. El tipo de vida que permitía a una persona pensar, recordar y curarse lentamente de heridas que tal vez nunca cerrarían del todo. No siempre había sido una ermitaña. Hace 15 años, Grace Hardwell era la señora Grace Coleman, una querida maestra de tercer grado en la escuela primaria, Cedar Falls. Tenía un marido que la hacía reír cada mañana mientras tomaban café, y una hija cuya brillante curiosidad le recordaba a Grace por qué había elegido la enseñanza en primer lugar. Sara tenía 8 años, con unas coletas que nunca se mantenían ordenadas y una sonrisa que iluminaba la habitación. El accidente se las llevó a ambas, en una lluviosa tarde de octubre. David conducía de vuelta a casa después de una reunión de padres y profesores, cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. El impacto lo mató al instante. Sara vivió lo suficiente para que Grace le cogiera la mano en el hospital, lo suficiente para susurrarle, «Te quiero», por última vez antes de que la máquina dejara de pitar. Grace se detuvo y se apoyó en un pino mientras el recuerdo la invadía. Incluso después de todos estos años, el dolor aún podía dejarla sin aliento. Cerró los ojos y dejó que el aire frío le picara las mejillas hasta que volvió al presente. Samson también se había detenido. Sus grandes ojos marrones la miraban con paciente comprensión. Había sido idea de David, comprado en una granja a las afueras de la ciudad, cuando Sara le había pedido una mascota. Un burro le enseñará a ser responsable, había dicho David, sonriendo mientras Sara, de 8 años, abrazaba a Samson por el cuello. Y vivirá lo suficiente para ser su amigo durante toda la secundaria. David había acertado en lo de la amistad, pero se había equivocado en todo lo de... Después del funeral, Grace había intentado volver a su clase, al ritmo familiar de los planes de estudio y los recreos, pero la visión de niños de 8 años con sonrisas desdentadas le resultaba insoportable. La bienintencionada simpatía de sus colegas le resultaba asfixiante. El dolor colectivo de la ciudad, mezclado con el alivio de que la tragedia les hubiera pasado de largo, creaba un peso que ella no podía soportar. Así que se retiró, vendió la casa en la ciudad, utilizó el dinero del seguro de vida para recomprar la granja familiar a su primo y desapareció en las montañas con Samson como única compañía. Al principio, la gente del pueblo lo entendió. El dolor necesitaba espacio, decían. El tiempo curaría las heridas, pero el tiempo se había prolongado durante años y el aislamiento de Grace había pasado de ser una tragedia a una excentricidad a sus ojos.
Hacía breves viajes al pueblo para comprar provisiones, saludando cortésmente a antiguos colegas y vecinos que ya no sabían cómo hablarle. Susurraban sobre la mujer de la montaña que hablaba con su burro, que había elegido a los animales en lugar de a las personas, que había dejado que el dolor la volviera extraña. Grace no corregía sus suposiciones. Era más fácil que la consideraran rara que explicar que no había abandonado a la gente. Simplemente había aprendido a vivir con fantasmas. Allí arriba, rodeada por el vasto silencio de las montañas, la risa de David aún resonaba en el viento. La voz de Sara la llamaba desde el prado, donde solían recoger flores silvestres. Los muertos se sentían más cercanos que los vivos, y así era como Grace lo prefería. Sansón resopló y sacudió la nieve de su melena, devolviendo su atención a la situación en la que se encontraban. El burro había vuelto a ponerse en marcha, siguiendo lo que parecía un antiguo camino forestal que serpenteaba entre los pinos. Grace había explorado estas montañas durante 15 años, pero este camino le resultaba desconocido. El viento arreció, empujando la nieve horizontalmente y obstaculizando su visión. Los dedos de Grace se habían entumecido dentro de los guantes y notaba cómo se le formaba hielo en las pestañas. Necesitaban refugiarse pronto, o este paseo vespertino se convertiría en algo más peligroso. Como si hubiera leído sus pensamientos, Samson aceleró el paso a pesar de su cojera. A través de la nieve que se arremolinaba, Grace divisó algo oscuro contra el blanco, formas angulares que sugerían una construcción humana más que una formación natural. Una cabaña emergió de la tormenta, como algo salido de un cuento de hadas. Era pequeña pero bien construida, con un techo inclinado diseñado para desviar la nieve y una chimenea de piedra de la que salía un fino hilo de humo. Una cálida luz amarilla brillaba en las ventanas, y la nieve del porche había sido barrida recientemente. Grace se detuvo en seco. En 15 años de vagar por estas montañas, nunca había visto esta cabaña. Más desconcertante aún, era evidente que alguien vivía aquí. El humo de la chimenea era reciente, las ventanas estaban limpias, y el camino hacia la puerta estaba desgastado, pero bien cuidado. Samson se dirigió directamente al porche delantero, como si hubiera estado allí muchas veces antes. Se detuvo junto a la puerta y miró a Grace con expectación. La nieve se acumulaba en su espalda. «No creo que debamos hacerlo», comenzó Grace, pero una ráfaga de viento casi la derriba. La temperatura estaba bajando rápidamente, y la tormenta no daba señales de amaine. Viajar era un lujo que no podía permitirse en esas condiciones. Subió los 3 escalones del porche y llamó a la puerta de madera. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte, saludando. Tampoco hubo respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave. Grace dudó con la mano en el picaporte. Entrar en la casa de alguien iba en contra de todo lo que le habían enseñado, pero la respiración entrecortada de Samson le recordó que ambos necesitaban calor. Dejaría dinero por la comida que consumieran y una nota explicando la emergencia. El interior de la cabaña era maravillosamente cálido. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra, recién avivado, pero casi apagado. La única habitación estaba amueblada de forma sencilla. Una cama con una colcha de retazos, una pequeña mesa de cocina, 2 sillas y estanterías llenas de libros y tarros de cristal. Todo estaba limpio y bien cuidado. Pero había algo inquietante en el espacio que Grace no lograba identificar. Parecía como si la hubiera estado esperando. Se sacudió ese pensamiento absurdo y ayudó a Samson a cruzar la puerta. El burro se acomodó cerca de la chimenea, con un suspiro de gratitud, y Grace echó más leña al fuego. A medida que las llamas se hacían más brillantes, pudo ver por primera vez los detalles de la cabaña. Los libros de las estanterías eran una mezcla ecléctica: poesía, filosofía, historia natural, y lo que parecían varios diarios con etiquetas escritas a mano. La cocina tenía lo básico: algunos platos, conservas, y una cafetera que parecía tener décadas de antigüedad. Pero fue la pared del fondo la que le cortó la respiración a Grace. Había docenas de fotografías, algunas enmarcadas y otras clavadas directamente en la madera. La mayoría eran en blanco y negro y abarcaban lo que parecían varias décadas. Grace se acercó para estudiar los rostros de las imágenes. Una fotografía más grande que el resto y cuidadosamente enmarcada dominaba el centro de la exposición. Mostraba a 4 personas de pie frente a lo que Grace reconoció como el juzgado de Cedar Falls. 2 hombres con uniformes de sheriff flanqueaban a 2 mujeres, todos ellos sonriendo a la cámara. La foto tenía el aspecto ligeramente descolorido de las imágenes de los años 80 o principios de los 90. Grace levantó el marco con manos temblorosas. Uno de los hombres uniformados era sin duda su padre, el sheriff Tom Hardwell, que parecía joven y orgulloso con su uniforme planchado. Pero fue la mujer que estaba a su lado la que hizo que el mundo de Grace se tambaleara. La mujer tenía el mismo cabello oscuro y la misma mandíbula marcada que Grace, pero sus ojos tenían una calidez y una vitalidad que Grace
no había visto en su propio reflejo en 15 años. Más inquietante aún, la mujer le resultaba familiar de una manera que iba más allá de sus recuerdos. Grace le dio la vuelta al marco. En la parte posterior, con una letra cuidada, alguien había escrito: Tom, Martha, el ayudante Cross y Lily, picnic anual de Cedar Falls, 1993. Martha. Grace se quedó mirando el nombre, sintiendo que algo se removía en lo más profundo de su memoria, como un pez moviéndose en aguas oscuras. Su padre nunca había mencionado a nadie llamado Martha. Pero al mirar esta fotografía, al ver la familiaridad entre su padre y esta mujer desconocida, Grace se dio cuenta de que había lagunas en la historia de su familia que nunca se había planteado cuestionar. La tormenta se intensificó, haciendo vibrar las ventanas y haciendo entrar nieve por debajo de la puerta. Grace volvió a colgar cuidadosamente la fotografía en su gancho y se acercó a ver cómo estaba Samson. El burro descansaba cómodamente, respirando con más facilidad en el aire cálido. Mientras se acomodaba en una de las sillas para esperar a que pasara la tormenta, los ojos de Grace no dejaban de volver a la pared de fotografías. Había imágenes de Cedar Falls de décadas atrás, que mostraban la ciudad cuando era más pequeña y menos pulida. Reconoció algunos de los edificios, pero muchos de los rostros le resultaban desconocidos. Sin embargo, una cosa estaba clara. Quienquiera que hubiera vivido en esta cabaña tenía profundas conexiones con Cedar Falls y con su padre. La pregunta era por qué Grace nunca había oído hablar de este lugar y por qué Samson la había traído aquí con tanta determinación. Encontró un diario de cuero en la estantería, con la cubierta desgastada por los años de uso. La primera página tenía una inscripción con la misma letra que la fotografía: propiedad del sheriff Tom Hardwell. Notas y observaciones diarias. El corazón de Grace se detuvo. Era el diario de su padre, pero nunca lo había visto antes. Tras su muerte por un ataque al corazón hacía 10 años, ella y su madre habían revisado todas sus pertenencias. No había ninguna mención a una cabaña, ni referencia alguna a nadie llamado Martha. Abrió el diario por una página al azar y comenzó a leer la familiar letra de su padre. Lo que encontró allí cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia, su ciudad y ella misma. Las manos de Grace temblaban mientras leía las palabras de su padre a la luz parpadeante del fuego. Las entradas del diario estaban fechadas en los meses previos a su muerte, y su letra, normalmente firme, mostraba signos de estrés, trazos apresurados, palabras tachadas y reescritas. 15 de marzo. Hoy volví a ver a Martha. Se está acercando a algo y eso me asusta. Las transacciones inmobiliarias en Piners Valley no cuadran. Demasiadas familias vendiendo por debajo del valor de mercado, demasiadas mudándose inmediatamente después. Cuando le pregunté al alcalde Cross sobre las discrepancias, se puso a la defensiva. Me dijo que me centrara en mantener la paz, no en crear problemas. Grace pasó a otra entrada. Las palabras de su padre pintaban un cuadro de creciente preocupación y aislamiento. 22 de marzo. Martha encontró otra familia dispuesta a hablar. Los Henderson dijeron que recibieron la visita de unos hombres que les dejaron claro que negarse a vender no era realmente una opción. Estaban asustados, Tom, muy asustados. Pero cuando intenté hacer un seguimiento oficial, toda la documentación había desaparecido de la oficina del secretario del condado. Alguien no quiere que se investiguen estas ventas. El viento aullaba afuera, pero Grace estaba completamente absorta en la documentación de su padre sobre lo que parecía ser un patrón sistemático de intimidación y fraude. Página tras página, detallaba adquisiciones sospechosas de terrenos, familias que abandonaban la ciudad de repente y preguntas que recibían respuestas cada vez más hostiles por parte de los funcionarios locales. El 3 de abril, encontré la conexión. Las propiedades del Valle de Pinnerest se están comprando a través de empresas ficticias que se remontan a las familias fundadoras, los Cross, los Whitaker y los Brennan. Están utilizando la intimidación para forzar las ventas por debajo de los precios de mercado y luego urbanizan los terrenos obteniendo enormes beneficios. Pero es peor que un simple fraude. Martha cree que algunas de las familias que se negaron a vender podrían haber sufrido accidentes. Grace dejó el diario sobre la mesa, con el corazón acelerado. Su padre había estado investigando una conspiración en la que estaban involucradas algunas de las familias más respetadas de Cedar Falls. Pero ¿por qué nunca le había hablado de ello? ¿Y quién era esa Martha que parecía ser su compañera en la investigación? Se obligó a levantarse y explorar la cabaña más a fondo. Detrás de la cama, encontró un pequeño escritorio con cajones que parecían no haberse abierto en años. La madera estaba hinchada por la humedad y le costó bastante sacar el primer cajón. Dentro, envuelta en un paño engrasado, había una placa de ayudante del sheriff. No era una placa cualquiera, sino la placa original de su padre, de antes de convertirse en sheriff.
Grace la reconoció por las fotos antiguas. Era la misma placa con forma de estrella que él llevaba cuando ella era niña. ¿Pero qué hacía allí, escondida como un secreto? El segundo cajón contenía carpetas de Manila, marcadas con sellos que decían «Confidencial» e «Investigación en curso». A Grace se le cortó la respiración cuando abrió la primera carpeta y se encontró con informes de personas desaparecidas que se remontaban a 30 años atrás. Los archivos estaban meticulosamente organizados, con fotografías sujetas con clips a informes detallados. Familias jóvenes, parejas de ancianos, adultos solteros, todas personas que habían desaparecido de Cedar Falls y sus alrededores durante las últimas 3 décadas. Grace no reconoció ninguno de los nombres, pero el patrón era inconfundible. Muchas de las personas desaparecidas habían sido propietarias de inmuebles en zonas que ahora eran urbanizaciones de gran valor. Uno de los expedientes era más grueso que el resto y estaba marcado con tinta roja. Martha Sinclair, investigación prioritaria. Grace lo abrió con creciente temor. La fotografía mostraba a la misma mujer del cuadro de la pared, pero se trataba claramente de un retrato formal, del tipo que se utiliza para los permisos de conducir o las identificaciones de los empleados. Martha Sinclair tenía 34 años cuando desapareció, dejando atrás una exitosa carrera como contable y una hija pequeña. Grace leyó el informe con creciente horror. Martha había estado investigando discrepancias en los registros de adquisición de terrenos de la ciudad cuando no regresó a casa una noche de abril de 1994. Su coche fue encontrado 3 días después en el fondo del desfiladero de Miller, pero su cuerpo nunca fue recuperado. La causa oficial de la muerte fue accidental, un trágico caso de alguien que conducía demasiado rápido por una peligrosa carretera de montaña. Pero las notas manuscritas de su padre contaban una historia diferente. Martha había estado recibiendo llamadas amenazadoras en las semanas previas a su desaparición. Les dijo a sus amigos que temía por su vida y que había escondido pruebas en un lugar seguro. Lo más condenatorio de todo era que el coche de Martha mostraba signos de haber sido empujado fuera de la carretera, arañazos en la pintura que no coincidían con el accidente, marcas y daños compatibles con haber sido embestido por otro vehículo. Grace se encontró mirando fijamente la fotografía de Martha, ese rostro familiar que había despertado algo profundo en su memoria. Había algo en los ojos de la mujer, una calidez e inteligencia que parecían traspasar las décadas. El último elemento del expediente de Martha hizo que a Grace se le helara la sangre. Era el certificado de nacimiento de la hija de Martha, una niña pequeña que había sido dada en acogida tras la muerte de su madre. El nombre de la niña era Grace Sinclair, nacida en Cedar Falls, en la misma fecha que el propio cumpleaños de Grace. Grace dejó caer el expediente y los papeles se esparcieron por el suelo de la cabaña. Su mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El certificado de nacimiento tenía que ser una coincidencia. Era habitual que varias personas compartieran fecha de nacimiento, pero la molesta sensación de familiaridad que había sentido al ver la fotografía de Martha, de repente, cobró un sentido terrible. Se apresuró a recoger los papeles esparcidos, con las manos temblorosas, mientras buscaba más información sobre la hija de Martha. El expediente contenía una nota manuscrita de su padre fechada solo 2 semanas antes. Grace no debe saber la verdad hasta que esté preparada. Martha murió protegiendo a su hija, y hemos mantenido esa protección durante todos estos años. Pero si me pasa algo, si vienen a por nuestra familia, Grace necesitará saber quién es realmente y qué intentaba revelar Martha cuando murió. Todas las pruebas están aquí, escondidas, donde solo Grace pensaría en buscar. Samson le mostrará el camino cuando sea el momento adecuado. Grace se hundió en la silla, las piezas de su vida reordenándose en un patrón que nunca había sospechado. El padre al que había adorado, el hombre que la había criado con tanta protección, le había ocultado la verdad más fundamental de su existencia. Ella no era Grace Hardwell de nacimiento, era Grace Sinclair, la hija de una mujer que había sido asesinada por acercarse demasiado a la verdad sobre las familias fundadoras de Cedar Falls. Los recuerdos volvieron a ella entonces, fragmentos de su primera infancia que siempre le habían parecido sueños. Una mujer de cabello oscuro cantando canciones de cuna, con una voz que no era la de su madre, mudanzas de una casa a otra cuando era muy pequeña, la extraña renuencia de sus padres a hablar de sus primeros años, cambiando siempre de tema cuando ella les preguntaba por fotos de bebé o historias familiares. Tom y Ellen Hardwell la habían adoptado tras la muerte de Martha, dándole su apellido y su amor, pero manteniendo oculta su verdadera historia. La habían criado en Cedar Falls, justo delante de las narices de las personas que habían matado a su madre biológica, protegiéndola con el simple expediente de esconderla a plena vista. Samson resopló desde su lugar junto al fuego, y Grace lo miró con una nueva comprensión.
La nota de su padre decía que Samson le mostraría el camino cuando fuera el momento adecuado. El viejo burro no la había llevado a esta cabaña por casualidad. De alguna manera, sabía que había llegado el momento de que ella supiera la verdad. Grace volvió a coger el diario de su padre, esta vez buscando referencias a su adopción. Las encontró dispersas a lo largo de las entradas de 1994, escritas en un código cuidadoso que le llevó varios minutos descifrar. 20 de abril. La pequeña gorrión está a salvo con nosotros ahora. Ellen lloró cuando la trajimos a casa, no por tristeza, sino por un amor feroz. Dice, Grace tiene los ojos de Martha, pero la barbilla obstinada de Tom. La protegeremos como no pudimos proteger a su madre. 25 de abril. Destruimos todos los registros oficiales que vinculaban a Grace con Martha. Por lo que todos saben, ella ha sido nuestra hija desde que nació. Era la única forma de mantenerla a salvo de las personas que mataron a Martha. Nunca pueden saber que Martha tenía una hija, o que esa hija podría algún día buscar justicia. Grace cerró el diario y miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos. Este había sido el lugar de Martha, su santuario, donde había reunido pruebas de la conspiración que finalmente le costó la vida. Durante casi 30 años, se había mantenido en secreto, esperando el día en que la hija de Martha estuviera lista para terminar lo que su madre había empezado. La tormenta exterior comenzaba a amainar, pero Grace no hizo ningún movimiento para marcharse. Tenía décadas de verdad que asimilar y, por primera vez en 15 años, su dolor por la pérdida de David y Sarah le parecía manejable en comparación con la magnitud de lo que había descubierto sobre sus orígenes. Era la hija de una mujer asesinada, criada por el único agente de la ley honesto que había intentado proteger tanto a la madre como a la niña. Los responsables de la muerte de Martha seguían vivos, seguían siendo poderosos y seguían beneficiándose de sus crímenes. Y, de alguna manera, Grace era la única persona que quedaba para llevarlos ante la justicia. La pregunta era si tendría el valor de terminar lo que Martha Sinclair había intentado lograr antes de morir. Grace pasó la noche en la cabaña de Martha, incapaz de dormir mientras revisaba uno tras otro los expedientes con las pruebas que su madre biológica había recopilado. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando las montañas cubiertas de un manto blanco inmaculado. Samson parecía haberse recuperado por completo de su cojera, pero cuando Grace reunió sus cosas para marcharse, el burro plantó las patas y se negó a avanzar hacia la puerta. «No podemos quedarnos aquí para siempre, viejo amigo», dijo Grace en voz baja, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, comprendía su renuencia. Esa cabaña guardaba la verdad que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Llegó a un compromiso escondiendo las pruebas más incriminatorias en los bolsillos de su abrigo antes de convencer a Samson para que saliera. El camino de vuelta a su granja le dio tiempo para pensar, para procesar las revelaciones trascendentales de la noche anterior. Cada paso que daba sobre la nieve le parecía como si estuviera caminando entre dos vidas diferentes, la que había vivido como Grace Harwell y la que debería haber vivido como Grace Sinclair. Su granja parecía diferente cuando llegaron, de alguna manera más pequeña, como si conocer su verdadera historia hubiera cambiado la escala misma de su mundo. Grace siguió con su rutina matutina, alimentando a las gallinas, revisando las tuberías de agua, preparando café, pero su mente estaba completamente centrada en la carpeta de Manila que había escondido en su dormitorio. La carpeta contenía un mapa dibujado a mano que había estado escondido detrás del escritorio de Martha. Mostraba la zona del Valle de Pinehurst con los límites de las propiedades cuidadosamente marcados en diferentes colores. La tinta roja indicaba las propiedades que se habían adquirido mediante sospechosas ventas forzadas. El azul mostraba las urbanizaciones que se habían construido en esos terrenos. El verde marcaba las propiedades que habían resistido la presión para vender. Grace extendió el mapa sobre la mesa de la cocina y lo estudió con la metódica atención que antes había dedicado a la planificación de las clases. El patrón era claro y condenatorio. A lo largo de 2 décadas, las familias fundadoras de Cedar Falls habían adquirido sistemáticamente miles de acres de propiedades inmobiliarias de primera calidad mediante intimidación, fraude y lo que parecía ser asesinato. El campo de golf Pinehurst Valley se encontraba en terrenos que habían pertenecido a 3 familias de granjeros diferentes, todas las cuales habían decidido misteriosamente vender. En un periodo de 6 meses, en 1995, la exclusiva urbanización Brennan Heights ocupó antiguas tierras de pastoreo que habían pertenecido a la familia Henderson durante 4 generaciones, hasta que el viejo Jim Henderson sufrió un infarto mientras caminaba por los límites de su propiedad en 1997. Pero fueron las marcas verdes las que helaban la sangre a Grace.
La propiedad de su propia familia estaba marcada en verde, con una nota escrita a mano por Martha. Granja Hardwell, objetivo de adquisición en 1994, protegida por el cargo de sheriff. Revisar tras la jubilación de Tom. Grace se dio cuenta con creciente horror de que la muerte de su padre adoptivo podría no haber sido el infarto natural que todos creían. El momento era demasiado conveniente. Tom Hardwell había fallecido solo 2 meses después de anunciar su intención de retirarse del departamento del sheriff. Su sustituto, el sheriff Daniel Cross, era el hijo del alcalde Benjamin Cross y del ayudante Cross de la fotografía. La conspiración no solo tenía que ver con la tierra, tenía que ver con el poder, la riqueza generacional y un sistema de corrupción que había infectado todos los niveles del gobierno de Cedar Falls. Martha había descubierto algo que amenazaba los cimientos mismos de la estructura de poder de la ciudad, y la habían matado por ello. Grace se encontró pensando en la tragedia de su propia familia 15 años atrás. El conductor ebrio que había matado a David y Sarah era un vagabundo, alguien sin conexiones con Cedar Falls. Pero David había estado haciendo preguntas sobre el presupuesto de la ciudad en los meses previos a su muerte, presionando para que hubiera una mayor transparencia en el gasto de los fondos públicos. Como miembro del consejo escolar, tenía acceso a registros financieros que podrían haber revelado los mismos patrones que Martha había descubierto. La posibilidad de que su marido y su hija hubieran sido asesinados hizo que Grace se derrumbara en el suelo de la cocina. Durante 15 años había cargado con la culpa de haber sobrevivido, preguntándose por qué la habían salvado cuando se los habían llevado. La cruel aleatoriedad de sus muertes había sido la base de su dolor. Pero si sus muertes no habían sido aleatorias, si habían sido atacados porque David se estaba acercando demasiado a la verdad, Grace se obligó a ponerse de pie, a apartar los pensamientos paralizantes. El dolor era un lujo que no podía permitirse en ese momento. Si tenía razón sobre la conspiración, si las mismas personas que habían matado a Martha seguían en el poder, entonces estaba en peligro por el simple hecho de existir. Como hija de Martha, representaba una amenaza que creían haber eliminado hacía décadas. Necesitaba aliados. Pero, ¿en quién podía confiar en una ciudad donde la corrupción se había extendido a todas las instituciones? El sheriff formaba parte de la conspiración. El alcalde era Benjamin Cross, cuya familia había estado involucrada desde el principio. Incluso los jueces, que conocerían cualquier caso que ella pudiera presentar, probablemente estuvieran comprometidos. Grace recordó al doctor Samuel Reed, el anciano médico que había asistido en el parto a la mayoría de los niños de Cedar Falls durante los últimos 40 años. Había sido el amigo más íntimo de su padre, un hombre tranquilo de mirada amable que había consolado a Grace tras el funeral de Tom. Si alguien podía saber la verdad sobre la investigación de su padre, ese era el doctor Reed, pero acercarse a él requeriría una planificación cuidadosa. Grace había aprendido a ser invisible en Cedar Falls, entrando y saliendo de la ciudad para comprar suministros sin llamar la atención. Pero ahora se daba cuenta de que su reputación de ermitaña podría ser en realidad una ventaja. Nadie esperaba que la extraña mujer de las montañas estuviera investigando crímenes de hace décadas. Pasó la tarde estudiando los archivos de Martha, memorizando nombres y fechas, comprendiendo el alcance de la conspiración. Las urbanizaciones de Pinellas Valley eran solo el principio. Martha había rastreado patrones similares en todo el condado. Cada ola de ventas forzadas iba seguida de lucrativos desarrollos inmobiliarios, propiedad de empresas ficticias que conducían a las mismas familias. La cantidad de dinero involucrada era asombrosa. Las estimaciones más conservadoras sugerían que la conspiración había generado cientos de millones de dólares en beneficios ilegales a lo largo de 3 décadas. No era de extrañar que estuvieran dispuestos a matar para protegerla. Al acercarse la noche, Grace tomó una decisión que habría parecido imposible solo 24 horas antes. Iba a terminar lo que Martha había empezado, aunque eso significara arriesgarlo todo. Se lo debía a su madre biológica, a su padre adoptivo y posiblemente a David y Sarah. Pero sobre todo, se lo debía a las docenas de familias que habían sido destruidas por la codicia y la violencia de los ciudadanos más respetados de Cedar Falls. Grace miró por la ventana de su cocina hacia las montañas, donde la cabaña de Martha se escondía entre los pinos. Mañana volvería allí para estudiar el resto de las pruebas, pero esa noche comenzaría a planear su acercamiento al doctor Reed, el primer paso en lo que podría ser su última investigación. Samson la observaba desde el pastizal, con sus ojos sabios que parecían comprender el peso de la decisión que había tomado. Durante 15 años, Grace se había escondido del mundo, alimentando su dolor en soledad. Pero la hija de Martha ya no podía permitirse seguir escondiéndose. Demasiadas personas habían muerto para que la verdad permaneciera enterrada. 3 días después,
Grace regresó a la cabaña de Martha, con una mochila llena de provisiones y la determinación de descubrir todos los secretos que ese lugar guardaba. Samson la guió por el camino, ahora familiar, con paso firme y seguro. La nieve reciente se había derretido lo suficiente como para revelar detalles que Grace había pasado por alto durante la tormenta. Viejas huellas de neumáticos que conducían a la cabaña, un pequeño cobertizo escondido detrás de los pinos y lo que parecía un sótano excavado en la ladera. La cabaña parecía diferente a la luz del día, menos misteriosa, pero de alguna manera más sagrada. Grace revisó las pertenencias de Martha con la reverencia de un arqueólogo, consciente de que estaba manipulando las posesiones de una mujer que había muerto tratando de proteger a su hija pequeña. En la cocina, descubrió una lata de café que traqueteaba cuando la levantó. Dentro, envuelta en plástico, había una pequeña grabadora y varias cintas etiquetadas con fechas de principios de 1994. A Grace le temblaban las manos cuando introdujo la primera cinta y pulsó el botón de reproducción. La voz de Martha llenó la cabaña, cálida y decidida, hablando con el tono mesurado de alguien que sabía que estaba documentando pruebas que algún día podrían ser cruciales. 15 de marzo de 1994. Soy Martha Sinclair, contable pública certificada, y estoy grabando mi investigación sobre transacciones irregulares de terrenos en el condado de Cedar Falls. Hoy me he reunido con la familia Rodríguez, que se vio obligada a vender su propiedad en Maple Ridge Road por el 60% de su valor de tasación. Grace escuchaba con creciente asombro mientras la voz de Martha exponía la misma conspiración que su padre había documentado en su diario, pero con los detallados conocimientos financieros de una contable cualificada. Martha había rastreado empresas ficticias, seguido el rastro del dinero y documentado un patrón de corrupción que iba mucho más allá de Cedar. La cinta más devastadora estaba fechada el 10 de abril de 1994, pocos días antes de la desaparición de Martha. Tengo confirmación de que la intimidación está escalando hasta la violencia. El incendio de la granja Morrison el mes pasado fue un incendio provocado para presionar a la familia a vender. 3 familias han denunciado haber recibido amenazas de muerte. También he descubierto que la conspiración implica el blanqueo de dinero a través del proyecto de desarrollo del casino. Hay que notificarlo a las autoridades federales, pero no puedo confiar en las fuerzas del orden locales más allá del sheriff Hartwell. La voz de Martha se volvió más urgente a medida que avanzaba la cinta. Estoy escondiendo copias de todas las pruebas en varios lugares. Si me pasa algo, Tom Hartwell sabe dónde encontrarlas. Mi hija Grace es lo más importante en mi vida, y rezo para que nunca tenga que saber nada de esto. Pero si lo hace, quiero que entienda que luché por lo que era correcto, incluso cuando se volvió peligroso. Grace detuvo la cinta, con lágrimas corriendo por su... La voz de su madre biológica, pronunciando su nombre tras 30 años de silencio, era casi insoportable. Martha sabía que estaba en peligro, pero continuó con su investigación de todos modos, impulsada por el mismo sentido de la justicia que Grace reconocía en sí misma. La última cinta contenía la revelación más explosiva. Martha había grabado una conversación con alguien cuya voz Grace no reconoció, un hombre mayor, que hablaba con un tono cuidadoso y mesurado. Señora Sinclair, debe comprender que su investigación está causando problemas a personas muy importantes. Los proyectos de desarrollo que usted cuestiona proporcionan trabajo a cientos de familias. A veces, el progreso requiere decisiones difíciles. ¿Quiere decir que a veces el progreso requiere asesinatos?, respondió Martha, con voz firme a pesar de la evidente amenaza. Quiero decir que, a veces, las personas que no pueden adaptarse a los nuevos tiempos se quedan atrás. Su hija es una niña preciosa. Sería trágico que tuviera que crecer sin su madre por las decisiones que está tomando ahora. La grabación terminó abruptamente, pero Grace había oído suficiente. Martha había sido amenazada directamente, y la amenaza había mencionado específicamente a Grace. Su madre biológica no había muerto solo por sus principios, murió protegiendo a su hija. Grace rebobinó la cinta y volvió a escuchar la conversación amenazante, esta vez centrándose en la voz del hombre. Algo en su forma de hablar, en la forma cuidadosa en que elegía las palabras, le resultaba familiar. Tomó nota mentalmente de ponerle la grabación al Dr. Reed si encontraba la manera de acercarse a él sin correr peligro. En el cobertizo detrás de la cabaña, Grace encontró más pruebas del enfoque metódico de Martha en la investigación. Una cronología detallada cubría una pared, trazando cada muerte sospechosa, cada venta forzada, cada proyecto de desarrollo durante un periodo de 20 años. Un hilo rojo conectaba los eventos relacionados, creando una red de corrupción que era impresionante en su alcance. Pero fue lo que encontró en el sótano,
lo que lo cambió todo. Se accedía al sótano a través de una trampilla oculta, bajo una tabla suelta del suelo del dormitorio de la cabaña. Grace casi no la ve, pero Samson parecía atraído por ese lugar concreto y se puso a excavar en el suelo hasta que ella lo investigó. El espacio debajo estaba seco y cuidadosamente mantenido, claramente diseñado como un escondite seguro dentro de un contenedor impermeable. Grace encontró el secreto más preciado de Martha. Un anillo de boda con una inscripción que no coincidía con ninguno de los registros oficiales que había visto. El anillo era sencillo pero elegante, de oro blanco con un pequeño diamante. La inscripción en el interior decía "T Always 1989". Grace se quedó mirando la fecha, con la mente a 1000 por hora. Según los registros oficiales que había encontrado, Martha no estaba casada cuando Grace nació en 1993. Pero este anillo sugería un matrimonio secreto en 1989, 4 años antes del nacimiento de Grace, lo cual tenía implicaciones asombrosas. Si Martha se había casado en secreto en 1989, entonces Grace podría haber nacido dentro de ese matrimonio. Pero, ¿quién era T? ¿Y por qué se había mantenido el matrimonio en secreto? Grace pensó en la fotografía que había encontrado la primera noche. La fácil familiaridad entre Martha y su padre. La inicial de Tom Hardwell era T. La cronología encajaba. La madre adoptiva de Grace, Ellen, siempre había dicho que no podía tener hijos propios, por lo que nunca habían tenido hijos biológicos. La posibilidad de que Tom Hardwell no fuera solo su padre adoptivo, sino también su padre biológico, volvió a poner el mundo de Grace patas arriba. Eso explicaría muchas cosas. Su feroz protección hacia ella, su investigación sobre la muerte de Martha, su cuidadoso mantenimiento de la cabaña y las pruebas durante casi 30 años. Grace se puso el anillo en el dedo y descubrió que le quedaba perfecto. Al hacerlo, un recuerdo surgió de lo más profundo de su infancia. Su padre enseñándole a lanzar piedras al lago, sus grandes manos guiando las pequeñas de ella. Una vez le preguntó por qué tenía su barbilla obstinada, pero los ojos gentiles de su madre. Él sonrió y dijo que a veces las mejores partes de las personas encuentran su camino hacia donde pertenecen. En ese momento pensó que se refería a la adopción, a cómo el amor podía crear una familia, incluso sin lazos sanguíneos. Pero ahora se preguntaba si él había estado diciendo una verdad más profunda, que ella llevaba lo mejor de ambos padres, incluso aunque el mundo no pudiera conocer toda la historia de sus orígenes. Grace guardó el anillo con cuidado en el bolsillo de su abrigo, junto con la grabadora y las pruebas más comprometedoras. Mañana encontraría la manera de acercarse al Dr. Reed, pero esa noche volvería una vez más a la cabaña de Martha, al lugar donde su madre biológica había plantado cara por última vez a la corrupción que había consumido Cedar Falls. La verdad estaba saliendo a la luz poco a poco, pero Grace intuía que las revelaciones más peligrosas aún estaban por llegar. Grace eligió un miércoles por la mañana para acercarse al Dr. Reed, sabiendo que su consulta estaría lo suficientemente ocupada como para proporcionarle cobertura, pero no tan llena como para no poder hablar en privado con él, y condujo su vieja camioneta hasta Cedar Falls. Aparcó a 3 manzanas de la clínica médica y recorrió el resto del camino a pie. La sala de espera estaba llena de la mezcla habitual de residentes de Cedar Falls, ancianos granjeros con manos curtidas, madres jóvenes con niños inquietos, adolescentes con lesiones deportivas. Grace mantuvo la cabeza gacha y se registró con el nombre que había utilizado durante 15 años de visitas médicas, muy consciente de que varias personas observaban con curiosidad a la ermitaña de la montaña. El Dr. Reed la llamó. Grace lo siguió a su consultorio con el corazón latiéndole con fuerza. El anciano médico tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba, alto y delgado, con amables ojos azules detrás de unas gafas de montura metálica, y el cabello blanco cuidadosamente peinado a pesar de sus 73 años. Su consultorio era un testimonio de décadas de práctica, lleno de libros de medicina, fotografías familiares y certificados de agradecimiento de pacientes agradecidos. Grace, me alegro de verte, dijo el doctor Reed, sentándose detrás de su escritorio. ¿Qué te trae hoy aquí desde la montaña? ¿Te encuentras bien? Grace había ensayado este momento durante días, pero ahora que estaba allí, las palabras le parecían inadecuadas. Sacó la grabadora del bolsillo de su abrigo y la colocó sobre el escritorio. Doctor Reed, necesito preguntarle sobre la investigación de mi padre sobre el fraude inmobiliario en Cedar Falls. Encontré esto en la cabaña de Martha Sinclair. El cambio en la expresión del Dr. Reed fue inmediato y profundo. Se le quedó el rostro pálido y le temblaban ligeramente las manos mientras cogía la grabadora. Durante un largo momento, se quedó mirándola sin decir nada. Dios mío, susurró finalmente.
Después de todos estos años, pensaba que estaba enterrada para siempre. ¿Cómo lo ha hecho? Miró a Grace con una nueva comprensión. Encontró la casa de Martha. Tom siempre decía que lo haría cuando estuviera preparada. Grace se inclinó hacia adelante. Doctor Reed, necesito saber la verdad, toda la verdad. Martha era mi madre biológica, ¿verdad? El doctor Reed cerró los ojos, y de repente pareció tener todos sus 73 años. Es mayor. ¿Qué es mayor? ¿Qué? Sí, niña. Es mayor que Martha era tu madre, y Tom era tu padre. Yo mismo te traje al mundo aquí mismo, en esta consulta, en una noche nevada de febrero de 1993. Fue el parto más hermoso y aterrador al que he asistido jamás. ¿Aterrador? Porque todos sabíamos que reconocer tu existencia te pondría en peligro mortal. Martha y Tom llevaban 4 años casados en secreto, pero no podían hacerlo público. Tom era el sheriff, y Martha se estaba acercando demasiado a la verdad sobre lo que estaban haciendo las familias fundadoras. Si sus enemigos se enteraban de tu existencia, te convertirías en un objetivo. Grace sintió que las piezas encajaban. Por eso no hay constancia de su matrimonio. Por eso me criaron como una niña adoptada. Tom y Ellen Hartwell te querían como si fueras suya. Pero sí, la adopción fue una ficción diseñada para protegerte. Tu nacimiento se registró a nombre de Ellen para ocultar tu verdadero parentesco. Solo 3 personas sabían la verdad: Tom, Martha y yo. El doctor Reed se levantó y se dirigió a un archivador, de donde sacó una gruesa carpeta que parecía tener décadas de antigüedad. He guardado tus verdaderos registros médicos todos estos años, esperando el día en que fuera seguro decirte quién eres realmente. Ese día nunca llegó mientras Tom vivió, y después de su muerte, pensé que el secreto moriría conmigo. Grace abrió la carpeta y encontró su certificado de nacimiento real, firmado por el doctor Reed, y en el que figuraban Martha Sinclair y Thomas Hartwell como sus padres. También había historiales médicos que documentaban su primera infancia, y fotografías que Martha le había dado al doctor Reed para que las guardara. La noche en que naciste, Martha me hizo prometer que, si le pasaba algo, ayudaría a Tom a protegerte. Ya estaba recibiendo amenazas, ya temía que su investigación le costara todo, pero estaba decidida a sacar a la luz la corrupción, aunque eso significara sacrificar su vida. La voz de Grace era apenas un susurro. Cuéntame sobre las amenazas. El doctor Reed volvió a su escritorio y cogió la grabadora. Supongo que has escuchado algunas de estas. Martha lo grabó todo en las últimas semanas, sabiendo que la documentación podría ser la única forma de buscar justicia después de su muerte. El hombre que la amenazaba en esa última grabación era Benjamin Cross, el padre del actual alcalde. Ahora está muerto, pero su hijo ha continuado con el negocio familiar. ¿Qué hay de mi marido y mi hija? ¿Sus muertes fueron realmente un accidente? El rostro del doctor Reed se volvió aún más serio. Tom sospechaba que no, pero nunca pudo probarlo. David hacía demasiadas preguntas sobre el presupuesto de la ciudad, y el momento del accidente fue terriblemente. Pero el conductor ebrio nunca fue relacionado con nadie en Cedar Falls, y la investigación fue manejada por la policía estatal. Tom pasó meses buscando pruebas de conspiración, pero nunca encontró la prueba irrefutable. Grace sintió una fría furia creciendo dentro de ella. ¿A cuántas personas han matado? Podemos demostrar el asesinato de Martha, y sospechamos de al menos otros 6 a lo largo de los años. Agricultores que no querían vender, un periodista que investigaba el proyecto del casino, un inspector estatal que hacía demasiadas preguntas sobre los permisos medioambientales. Se han vuelto muy buenos haciendo que los asesinatos parezcan accidentes. El doctor Reed abrió otro archivo y sacó un mapa similar al que Grace había encontrado en la cabaña de Martha, pero actualizado con información de los últimos 30 años. Esto es lo que Tom y yo hemos estado investigando desde la muerte de Martha. La conspiración ha crecido más allá de lo que ella descubrió originalmente. Ya no se limitan a robar tierras, están involucrados en el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la corrupción política a nivel estatal. El proyecto del casino que mencionó Martha se ha convertido en una vía para lavar dinero sucio de fuentes que ni siquiera podemos identificar. Grace estudió el mapa y vio cómo el fraude original de tierras se había convertido en algo mucho más siniestro. Las urbanizaciones del Valle de Pinehurst eran solo la base de un imperio criminal que había infectado todos los niveles del gobierno de la región. ¿Por qué nunca intentasteis desenmascararlos? ¿Con qué pruebas? Han tenido 30 años para borrar sus huellas, y controlan las fuerzas del orden locales, el poder judicial y la mayoría de los medios de comunicación. Tom y yo solo éramos 2 ancianos con teorías y sospechas. Necesitábamos a alguien más joven, alguien de quien no sospecharan, alguien con la determinación y la inteligencia de Martha. El doctor Reed miró a Grace con una expresión de esperanza y temor.
Te necesitábamos, Grace, pero también esperábamos que nunca tuvieras que saber nada de esto. Grace sintió el peso de su herencia. No solo las pruebas de Martha, sino la responsabilidad de terminar lo que sus padres biológicos habían comenzado. El ermitaño de la montaña, que había pasado 15 años escondido del mundo, era la única persona que quedaba para buscar justicia por décadas de asesinatos y corrupción. Encontré algo más, dijo Grace, sacando el anillo de bodas de Martha de su bolsillo. Estaba escondido en la bodega de la cabaña. Los ojos del Dr. Reed se llenaron de lágrimas al reconocer el anillo. Yo fui el padrino de Tom en su boda secreta. Solo estábamos nosotros 4. Tom, Martha, yo y mi difunta esposa, Ella Nena. Condujimos hasta el condado vecino y encontramos a un juez de paz que los casó sin hacer demasiadas preguntas. Martha llevaba un sencillo vestido azul y llevaba flores silvestres que Tom había recogido esa misma mañana. Grace se deslizó el anillo en el dedo y sintió el peso del amor de sus padres tras 30 años de separación. Dr. Reed, necesito su ayuda para terminar lo que ellos empezaron, pero necesito saber si podemos confiar en alguien más en esta ciudad. El viejo médico consideró la pregunta cuidadosamente. Hay gente buena en Cedar Falls, Grace, pero la mayoría tiene demasiado miedo o está demasiado comprometida como para ayudar abiertamente. La conspiración tiene raíces en todas partes y se han vuelto muy buenos en identificar amenazas antes de que se vuelvan peligrosas. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ellos. Durante las 2 semanas siguientes, Grace y el Dr. Reed trabajaron juntos para reconstruir el alcance total de la conspiración. Se reunían en secreto, normalmente en la cabaña de Martha, donde el Dr. Reed reveló que había sido él quien había mantenido la propiedad durante todos esos años, siguiendo las instrucciones de Tom antes de morir de mantenerla lista para que Grace la descubriera algún día. Tu padre me hizo prometer que, cuando finalmente encontraras este lugar, te ayudaría a comprender lo que significaba todo esto, explicó el Dr. Reed una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz y quería que tuvieras todas las herramientas necesarias para buscar justicia. Grace había estado estudiando los archivos de Martha con la misma intensidad con la que antes planificaba sus clases, y lo que descubrió era aún peor de lo que había sospechado inicialmente. La carta de chantaje que el Dr. Reed la había ayudado a encontrar en los escondites de Martha revelaba el verdadero alcance de las amenazas a las que se había enfrentado su madre biológica. La carta estaba escrita a máquina en papel normal, pero Martha había escrito notas en los márgenes que proporcionaban un contexto crucial. Las amenazas no eran solo contra Martha. Mencionaban específicamente a Grace, que apenas tendría 1 año cuando se escribió la carta. Señora Sinclair, su continua interferencia en operaciones comerciales legítimas se ha observado con preocupación. Los accidentes son frecuentes en las comunidades de montaña, especialmente entre las madres solteras con niños pequeños. Quizás debería considerar trasladarse a un entorno más seguro, donde los contables curiosos tengan menos probabilidades de encontrarse con circunstancias desafortunadas. Lo que hacía que la carta fuera aún más escalofriante era la respuesta manuscrita de Martha en el reverso. Saben que Grace la trasladará mañana a un lugar seguro. Si me pasa algo, ella nunca debe saber nada de esto, a menos que sea lo suficientemente mayor y fuerte como para terminar lo que yo empecé. Grace se dio cuenta de que su madre biológica había planeado enviarla lejos cuando fue asesinada. El matrimonio secreto con Tom Hartwell había sido la forma que tenía Martha de garantizar que Grace estuviera protegida por alguien con la autoridad y la determinación necesarias para mantenerla a salvo. Iba a fingir su propia muerte, dijo Grace, y por fin todas las piezas encajaron. Martha planeaba desaparecer, hacer creer a todo el mundo que había muerto y empezar de nuevo en algún lugar lejos de Cedar Falls. El Dr. Reed asintió con gravedad, pero no le dieron la oportunidad. Alguien filtró sus planes y la sacaron de la carretera antes de que pudiera escapar. La revelación llevó a Grace a otra posibilidad aterradora. Doctor para leer. Si conocían los planes de Martha, eso significaba que alguien en quien ella confiaba la había traicionado. Alguien que sabía de la investigación, de su relación con mi padre, de mí. Pasaron horas revisando los archivos de Martha, buscando pistas sobre quién podría haber tenido acceso a sus planes de fuga. La lista era devastadoramente corta. Tom, el Dr. Reed y otra persona en quien Martha había confiado su vida, el ayudante Daniel Cross, el joven oficial que había trabajado estrechamente con el sheriff Hartwell, el mismo hombre que ahora era el sheriff Cross, continuando el legado de corrupción de su familia. Daniel lo sabía todo, dijo el Dr. Reed, con voz cargada de traición. Tom confiaba plenamente en él y lo había incorporado a la investigación porque necesitaba a alguien más joven que le ayudara con los aspectos más peligrosos.
Martha se reunió con Daniel varias veces en las semanas previas a su muerte, compartiendo información y coordinando sus esfuerzos. Grace miró fijamente la fotografía de la pared de Martha y vio al ayudante Cross con otros ojos. El joven que estaba junto a sus padres parecía honesto, dedicado, todo lo que un buen policía debe ser, pero los había traicionado a todos, pasando información a su padre y a los demás conspiradores mientras fingía ayudar en la investigación. Así es como siempre se mantuvieron un paso por delante. Grace se dio cuenta de que Daniel era su fuente interna, que les contaba exactamente lo que Tom y Martha habían descubierto y lo que planeaban hacer al respecto. Saber que el ayudante en quien más confiaba su padre había sido el artífice del asesinato de su madre llenó a Grace de una ira fría como nunca antes había sentido. Durante 30 años, Daniel Cross había andado libre. Había sido elegido sheriff y probablemente había ordenado más asesinatos para proteger la conspiración que su familia había ayudado a crear. Pero el descubrimiento más devastador aún estaba por llegar. Escondida en el diario personal de Martha, Grace encontró una entrada que explicaba por qué Daniel Cross había estado dispuesto a traicionar la investigación. 20 de febrero de 1994. Daniel vino a la cabaña esta noche más alterado de lo que nunca lo había visto. Dice que su padre amenaza con destruir su carrera, su matrimonio, todo por lo que ha trabajado, si sigue ayudando a Tom con la investigación. Al parecer, el alcalde Cross tiene pruebas de que Daniel aceptó sobornos al principio de su carrera, pequeñas cantidades que parecían inofensivas en ese momento, pero que lo destruirían si se hicieran públicas. Daniel está atrapado entre su conciencia y su supervivencia. Le dije que podíamos protegerlo, que exponer la conspiración más grande haría que sus pequeños errores fueran irrelevantes. Pero puedo ver el miedo en sus ojos. Va a elegir la seguridad de su familia por encima de la justicia, y no sé cómo hacerle cambiar de opinión. Grace cerró el diario, comprendiendo la trágica ironía del asesinato de su madre. Daniel Cross no había traicionado la investigación por codicia o maldad. Su propio padre lo había chantajeado, obligándolo a elegir entre su carrera y su conciencia. Al final, su debilidad le había costado la vida a Martha y lo había condenado a vivir 30 años con ese conocimiento. Ha sido su prisionero todos estos años, dijo Grace en voz baja. Era tan víctima como cualquier otro. El doctor Reed parecía escéptico. Él tomó su decisión, Grace. Independientemente de la presión a la que estuviera sometido, eligió salvarse a sí mismo en lugar de proteger a tu madre. Pero, ¿y si ha estado buscando la redención todos estos años? ¿Y si todavía queda en él lo suficiente del hombre bueno que fue para ayudarnos ahora? Era una apuesta arriesgada, pero Grace estaba empezando a formular un plan que requeriría ayuda interna. La conspiración se había vuelto demasiado grande y sofisticada como para ser descubierta desde fuera. Necesitaban a alguien dentro del sistema, alguien con acceso a la información actual y con autoridad para actuar en consecuencia. Cuando marzo dio paso a abril, Grace comenzó a sentar las bases de lo que sabía que sería la fase más peligrosa de su investigación. Empezó a viajar regularmente a la ciudad, aparentemente para visitar al Dr. Reed por problemas de salud, pero en realidad para observar las rutinas diarias de las personas involucradas en la conspiración. El alcalde Benjamin Cross seguía celebrando sus reuniones en la cafetería todos los jueves por la mañana, aceptando la diferencia de los habitantes del pueblo, que no tenían ni idea de que su querido líder era hijo de un asesino. El sheriff Daniel Cross mantenía su reputación de hombre de ley dedicado, probablemente luchando cada día con su conciencia, pero sin el valor para actuar en consecuencia. Grace también descubrió que la conspiración contaba con una nueva generación de participantes. El hijo de Benjamin Cross, Michael, trabajaba como coordinador de desarrollo de la ciudad, aprobando los permisos y los cambios de zonificación que permitían la continua expansión de las empresas ilegales. La corrupción era literalmente hereditaria, transmitida de padres a hijos como un negocio familiar, pero Grace también identificó posibles aliados. Patricia Brennan, la nueva fiscal del condado, parecía genuinamente comprometida con la justicia y no tenía vínculos familiares con las familias fundadoras. El juez William Morrison había estado haciendo preguntas incisivas sobre algunas de las recientes aprobaciones de proyectos urbanísticos, lo que sugería que podría estar dispuesto a escuchar las pruebas de irregularidades. Y lo más importante, Grace se enteró de que la conspiración se enfrentaba a nuevas presiones. Los investigadores federales estaban investigando el blanqueo de dinero en el casino y los grupos ecologistas estaban impugnando algunos de los proyectos urbanísticos más cuestionables. Los cimientos de la corrupción, que habían parecido inquebrantables durante 30 años, estaban empezando a resquebrajarse.
A medida que abril avanzaba hacia el aniversario de la muerte de Martha, Grace sabía que el tiempo para planificar estaba a punto de terminar. Tenía las pruebas, había identificado a los principales implicados y había desarrollado una estrategia que podría funcionar. Pero el éxito requeriría que saliera de las sombras, que arriesgara todo lo que sus padres habían muerto para proteger. La ermitaña de la montaña estaba a punto de convertirse en la hija de Martha Sinclair, y Cedar Falls nunca volvería a ser la misma. Grace se preparaba para su enfrentamiento final con la conspiración, cuando hizo el descubrimiento que cambió todo lo que creía saber sobre su identidad. Había vuelto a la cabaña de Martha para recoger las últimas pruebas, cuando se fijó en algo que se le había pasado por alto en todas sus búsquedas anteriores: la piedra suelta de la chimenea que traqueteaba al tocarla por detrás. La piedra era una pequeña caja metálica, cuidadosamente envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Dentro de la caja, había documentos que hicieron que a Grace le temblaran las manos mientras los leía. El primero era su certificado de nacimiento original, no el que le había mostrado el Dr. Reed, sino una versión anterior que contenía información diferente. Según este documento, Grace Sinclair había nacido el 15 de febrero de 1962 y no en 1993, como había creído toda su vida. Tenía 32 años cuando pensaba que apenas tenía uno. El segundo documento era aún más impactante: un certificado de defunción de Grace Sinclair, con fecha del 15 de abril de 1994, el mismo día en que Martha había desaparecido. Según el registro oficial, tanto la madre como la hija habían muerto en el accidente de coche en Miller's Gorge. Grace se quedó mirando los papeles, con la mente dando vueltas. Si Grace Sinclair había muerto en 1994, ¿quién era ella? ¿Quién había sido durante los últimos 30 años? La respuesta estaba en el tercer documento: los papeles de adopción de otra niña. Una niña llamada Emma Watson, que había nacido en Cedar Falls el 15 de febrero de 1993, exactamente la fecha que Grace siempre había celebrado como su cumpleaños. Los padres de Emma habían muerto en un incendio cuando ella tenía 6 meses, y la habían puesto en acogida temporal antes de ser adoptada por Tom y Ellen Hartwell. Grace Emma se hundió en la silla de Martha, abrumada por la verdad. No era la hija de Martha Sinclair, era Emma Watson, una niña huérfana a la que le habían dado la identidad de Grace Sinclair para protegerla a ella y al legado de la verdadera Grace. Pero, ¿dónde estaba la verdadera Grace Sinclair? Grace encontró la respuesta en la última entrada del diario de Martha, escondida detrás del falso fondo de la caja metálica. La letra de Martha era apresurada, desesperada, escrita en las últimas horas antes de su muerte, el 14 de abril de 1994. Nos han encontrado. Daniel me advirtió que saben del plan de fuga, que vendrán esta noche. Tengo quizá una hora antes de que lleguen. Grace está a salvo. La he escondido con Eleanor Reed hasta que Tom pueda organizar una protección permanente, pero nunca pueden saber que ha sobrevivido. La bebé Emma Watson se convertirá en Grace Sinclair. El doctor leerá y modificará los registros de nacimiento. Dale la identidad de nuestra hija. Los padres de Emma están muertos. No tiene a nadie más, y se merece una familia que la quiera. Tom y Ellen la criarán como si fuera suya, y la verdadera Grace desaparecerá hasta que sea seguro para ella recuperar su nombre. Mi hermosa hija tiene ahora 2 años, lo suficiente para recordar el rostro de su madre, pero lo suficientemente joven para adaptarse a una nueva vida. Ella nena cuidará de ella hasta que podamos reunir. Pero si me pasa algo, Grace debe ser protegida por encima de todo. La conspiración no puede saber que existe. Emma llevará nuestro nombre y nuestra esperanza de justicia. Algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte, encontrará este lugar y descubrirá lo que realmente ocurrió. Para entonces, quizá la verdadera Grace esté lista para salir de su escondite y ayudarla a terminar lo que empezamos. Grace Emma leyó la entrada 3 veces antes de comprender plenamente sus implicaciones. En algún lugar había una mujer de 30 años que era la verdadera Grace Sinclair, la hija real de Martha, escondida durante 3 décadas mientras una bebé huérfana ocupaba su lugar. La verdadera Grace Sinclair estaba viva. Grace encontró un último documento en la caja, una carta dirigida a Emma: cuando esté preparada para la verdad. Querida Emma, si estás leyendo esto, es que has descubierto que toda tu vida se ha basado en un engaño amoroso. No eres nuestra hija biológica, pero has sido nuestra hija en todos los aspectos importantes. Tom y yo te elegimos no porque necesitáramos ocultar a nuestra verdadera hija, sino porque tú necesitabas unos padres que te quisieran incondicionalmente. La verdadera Grace está siendo criada por personas que la quieren tanto como nosotros te queremos a ti. Ella no sabe nada de la conspiración, nada del peligro, nada de Martha Sinclair. Tiene un nuevo nombre, una nueva familia, una vida segura lejos de Cedar Falls.
Algún día, cuando la corrupción salga a la luz y el peligro haya pasado, tú y Grace se conocerán como hermanas, unidas por el amor compartido en lugar de por la sangre compartida. Tienes todo el derecho a sentirte traicionada por las mentiras que te hemos contado. Pero, por favor, comprende que todas las mentiras fueron dichas por amor. Cada engaño fue diseñado para protegerte a ti y a Grace de personas que no dudarían en asesinar a niños para proteger sus secretos. Eres Emma Watson, hija de Michael y Sarah Watson, que murieron como héroes al intentar salvar a sus vecinos de un incendio en su casa. También eres Grace Sinclair, heredera del coraje de Martha y del sentido de la justicia de Tom. Eres ambas y ninguna. Y eres perfecta tal y como eres. Si decides buscar justicia por el asesinato de Martha, debes saber que no lo haces solo por una mujer a la que nunca conociste, sino por todas las familias destruidas por esta conspiración. Si decides alejarte, volver a tu tranquila vida en la montaña, también es una opción válida. No le debes nada a los muertos, excepto vivir tu vida con integridad. Pero si decides luchar, debes saber que no estás sola. Grace está ahí fuera y cuando llegue el momento adecuado, estará a tu lado. Juntos sois más poderosos que cualquier conspiración, más fuertes que cualquier corrupción. Con todo nuestro amor, Martha y Tom. Grace dejó la carta con manos temblorosas. Toda su identidad había sido una ficción cuidadosamente construida para proteger a dos niños diferentes de una verdad demasiado peligrosa de soportar. No era la hija de unos padres asesinados que buscaba justicia por su muerte. Era una huérfana que había heredado la misión de otra persona. Pero mientras estaba sentada en la cabaña de Martha, rodeada de pruebas de corrupción y asesinato, Grace se dio cuenta de que la verdad sobre sus orígenes no cambiaba su compromiso con la justicia. Tanto si era Grace Sinclair como Emma Watson, tanto si era la hija de unos investigadores asesinados como una huérfana víctima de una tragedia sin relación alguna, la conspiración debía salir a la luz. Más que eso, ahora tenía una hermana real que compartía su nombre adoptivo y su misión heredada. La verdadera Grace Sinclair estaba en algún lugar, viviendo una vida segura bajo una identidad falsa. Sin saber que el asesino de su madre biológica seguía libre, Grace pensó en los últimos meses, en cómo Samson la había llevado a esa cabaña con tanta determinación. El viejo burro no había estado siguiendo alguna conexión mística con Martha, había estado siguiendo la necesidad de Emma de comprender su verdadero propósito. Tom Hardwell había entrenado a Samson para que llevara a Emma a la cabaña cuando ella estuviera lista. Al igual que lo había entrenado para responder a la verdadera Grace, si alguna vez venía en busca de sus orígenes, Grace tomó una decisión que habría parecido imposible solo unas horas antes. Iba a encontrar a su hermana, traerla a Cedar Falls, y juntas terminarían lo que Martha y Tom habían comenzado. La conspiración le había robado 30 años a la verdadera Grace Sinclair, ocultándole su herencia y su derecho de nacimiento. Era hora de devolverle ambas cosas. Pero primero, Grace tenía que sobrevivir al enfrentamiento con las personas que habían asesinado a Martha. Armada con la verdad completa sobre su identidad y la existencia de su hermana, finalmente comprendió el alcance total de aquello por lo que luchaba. No solo buscaba justicia para dos personas que habían muerto antes de que pudiera conocerlas. Luchaba por el derecho de Grace Sinclair y Emma Watson a vivir sus vidas en la verdad, en lugar de en las sombras de los crímenes de otra persona. La ermitaña de la montaña y la hija oculta estaban a punto de convertirse en algo más poderoso de lo que cualquiera de ellas podría ser por separado. No, estaban a punto de convertirse en hermanas unidas en una búsqueda de justicia que llevaba 30 años gestándose. Punto. Grace pasó la semana siguiente preparándose para lo que sabía que sería la apuesta más peligrosa de su vida. Había decidido revelar su verdadera identidad públicamente en la reunión anual de Cedar Falls Town, prevista para el último sábado de abril, exactamente 30 años después del asesinato de Martha. El simbolismo era deliberado. Durante 3 décadas, la conspiración había celebrado su reunión anual en el aniversario de su mayor crimen, dirigiendo los asuntos de la ciudad, mientras el cuerpo de Martha yacía sin reconocer en una tumba sin nombre. Este año sería diferente. El primer paso de Grace fue localizar a su hermana. Utilizando la información de los documentos ocultos de Martha, localizó a la verdadera Grace Sinclair a través de una red de registros de acogida y agencias de adopción que el Dr. Reed le ayudó a navegar. El rastro la llevó hasta Patricia Brennan. No era la fiscal del condado, como Grace había pensado inicialmente, sino su hermana menor que trabajaba como asistente social a 300 millas de distancia, en la capital del estado. La revelación fue sorprendente. Patricia Brennan llevaba 2 años viviendo en Cedar Falls. Había estado investigando algunas de las mismas irregularidades
que habían llevado a la muerte de Martha, y no tenía ni idea de que era la hija de la mujer asesinada, cuyo caso estaba investigando. La conspiración había ocultado a Grace Sinclair a plena vista, permitiéndole crecer y regresar para buscar justicia bajo su nombre falso. Grace se puso en contacto a través del Dr. Reed, quien organizó una reunión en una cafetería a medio camino entre Cedar Falls y la capital. Cuando Patricia entró en la cafetería, a Grace se le cortó la respiración. El parecido con Martha era inconfundible. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos inteligentes, la misma determinación en su mandíbula. Patricia, dijo Grace, levantándose cuando la joven se acercó a su mesa. Tú debes de ser Emma, respondió Patricia, sentándose en la silla de enfrente. El Dr. Reed dijo, tenías información sobre algunos casos antiguos que he estado investigando. Grace había ensayado esta conversación docenas de veces, pero ante la expresión de confianza de su hermana, las palabras le parecieron inadecuadas. Patricia, lo que voy a contarte cambiará tu vida por completo. Necesito que escuches todo antes de reaccionar. Durante las siguientes 2 horas, Grace le contó toda la historia, la investigación de Martha, la conspiración, los asesinatos y la revelación de su identidad compartida. Le mostró los documentos a Patricia, le puso las grabaciones de Martha y observó cómo el mundo de su hermana se transformaba en torno a la verdad sobre sus orígenes. La reacción de Patricia fue notable. En lugar de incredulidad o ira, mostró la misma inteligencia metódica que había impulsado la investigación de Martha. Eso explica muchas cosas, dijo Patricia finalmente. Siempre me he sentido atraída por estos casos, siempre he sentido que había algo personal en juego. Pensaba que era solo mi sentido de la justicia, pero era algo más profundo. ¿Estás dispuesta a ayudarme a desenmascararlos?, preguntó Grace. La sonrisa de Patricia era la de Martha Sinclair. Llevo 2 años reuniendo pruebas, pensando que estaba construyendo un caso contra la corrupción política. Ahora entiendo que he estado construyendo un caso por el asesinato de nuestra madre. Por supuesto que te ayudaré. Juntas, pasaron los días siguientes coordinando sus pruebas con los registros del Dr. Reed y planificando su revelación pública. La experiencia jurídica de Patricia fue inestimable para organizar las pruebas de manera que resultaran convincentes para los fiscales y los jueces. El profundo conocimiento de Grace sobre los implicados y sus relaciones ayudó a identificar los puntos más fuertes del ataque. Decidieron adoptar un enfoque triple. Patricia presentaría las pruebas legales de los delitos financieros y la conspiración. Grace revelaría la historia personal del asesinato de Martha y el encubrimiento. El Dr. Reed aportaría el testimonio médico sobre las muertes sospechosas a lo largo de los años, pero necesitaban un elemento más para que su caso fuera inexpugnable. Necesitaban a alguien de dentro de la conspiración que corroborara sus acusaciones. Grace tomó la decisión más peligrosa de su vida. Decidió dirigirse directamente al sheriff Daniel Cross, apostando por que 30 años de culpa habían debilitado su lealtad hacia las personas que le habían chantajeado para que traicionara a Martha. Lo encontró solo en su oficina un jueves por la tarde, trabajando hasta tarde, como había hecho durante décadas. Cuando ella entró sin avisar, su rostro palideció. Grace Hardwell, dijo, con voz apenas firme. ¿Qué te trae por aquí? Creo que lo sabes, respondió Grace, colocando una fotografía sobre su escritorio. La foto de Martha, Tom, Daniel y otro ayudante del sheriff de 1993. Encontré la cabaña de Martha. Encontré todas las pruebas. Sé lo que hiciste. Daniel se quedó mirando la fotografía durante un largo rato, con las manos temblorosas. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. He estado esperando este día durante 30 años, dijo en voz baja. Lo he temido y lo he deseado a partes iguales. Dime por qué, dijo Grace, sentándose frente a él. Ayúdame a entender cómo un buen hombre se convierte en cómplice de un asesinato. La historia de Daniel brotó como una confesión que se había ido gestando durante décadas. Los sobornos que su padre le había obligado a aceptar cuando era un joven ayudante del sheriff. El chantaje que lo había atrapado cuando intentó hacer lo correcto. La terrible elección entre su propia destrucción y la seguridad de Mark. Nunca quise que ella muriera, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que si les contaba sus planes, solo la asustarían, la obligarían a irse de la ciudad. No sabía que tenían intención de matarla. Pero lo sospechabas, dijo Grace. Sí, Dios me ayude. Lo sospechaba. Y elegí mi propia supervivencia por encima de su vida. Grace sintió una compleja mezcla de emociones. Ira por su traición, lástima por sus décadas de culpa y el reconocimiento de que él era tan víctima de la conspiración como cualquier otro. No puedes deshacer lo que hiciste, dijo finalmente, pero puedes ayudarme a terminar lo que ella empezó. Daniel levantó la vista con algo parecido a la esperanza. ¿Cómo?
Grace le explicó su plan para la reunión municipal, las pruebas que ella y Patricia habían recopilado y el papel que necesitaba que él desempeñara. Cuando terminó, Daniel se quedó en silencio durante un largo rato. Me destruirán, dijo finalmente. Mi carrera, mi familia, todo lo que he construido desaparecerá. Sí, respondió Grace con sencillez, pero por fin serás libre. Daniel tomó su decisión con el peso de 30 años de culpa a sus espaldas. ¿Qué necesitas que haga? Durante el fin de semana, Grace y Patricia hicieron los últimos preparativos, crearon múltiples copias de todas las pruebas y enviaron paquetes a los investigadores federales, los fiscales estatales y los editores de los periódicos. Se aseguraron de que el doctor Reed tuviera copias de seguridad de los historiales médicos por si le ocurría algo. Lo más importante era prepararse emocionalmente para la confrontación que traería justicia o los destruiría a todos. El sábado por la mañana amaneció despejado y frío, con nieve primaveral cubriendo las montañas alrededor de Cedar Falls. Grace se paró en la ventana de su cocina, observando a Samson en el pastizal y sintió una profunda sensación de plenitud. Ya fuera que sobreviviera al día o no, había honrado el legado tanto de Emma Watson como de Grace Sinclair. Había encontrado a su hermana, revelado la verdad y dado a la investigación de Martha el final que merecía. Patricia llegó a la granja al mediodía, con un maletín lleno de documentos legales y una expresión de calma decidida. Juntas, se dirigieron a Cedar Falls para asistir a la reunión municipal que determinaría el futuro de todos los implicados en la conspiración de 30 años. Al entrar en el centro comunitario donde se celebraba la reunión, Grace sintió las miradas de todo el pueblo sobre ellas. Algunas personas la reconocieron como la extraña ermitaña de la montaña, que rara vez venía al pueblo. Otros sentían curiosidad por la mujer de aspecto profesional que la acompañaba. Ninguno sospechaba que estaban a punto de presenciar la revelación del mayor escándalo en la historia de Cedar Falls. El alcalde Benjamin Cross dio inicio a la reunión exactamente a las 2:00, tal como lo había hecho cada año durante la última década. El sheriff Daniel Cross se sentó en su lugar habitual en la primera fila, con el rostro pálido pero decidido. El doctor Reed se había colocado cerca de la salida trasera, listo para prestar asistencia médica si las revelaciones resultaban demasiado fuertes para algunos de los asistentes de edad avanzada. Grace y Patricia tomaron asiento en el centro de la sala, rodeadas por los descendientes de las personas que habían construido sus fortunas sobre la sangre y el engaño. En pocos minutos, la cuidadosa fachada de respetabilidad que había protegido la conspiración durante 30 años se derrumbaría para siempre. Grace metió la mano en el bolsillo de su abrigo y tocó el anillo de boda de Martha, sacando fuerzas de la conexión con la mujer que había muerto buscando la misma justicia. Hoy, Martha Sinclair finalmente tendría su día en la corte, y sus hijas hablarían en nombre de todas las víctimas que habían sido silenciadas por la codicia y la violencia. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El alcalde Benjamin Cross estaba a mitad de su presentación anual sobre el crecimiento económico de Cedar Falls cuando Grace se puso de pie. La sala se quedó en silencio, y todas las cabezas se volvieron hacia la ermitaña de la montaña, que nunca había hablado en una reunión pública que se recordara. «Señor alcalde», dijo Grace, con una voz que resonó claramente en el centro comunitario, «antes de que continúe celebrando la prosperidad de la ciudad, creo que los ciudadanos de Cedar Falls merecen saber cómo se ha construido esa prosperidad». La sonrisa de confianza de Benjamin Cross se tambaleó. «Señorita Hartwell, si tiene alguna preocupación sobre la política municipal, habrá tiempo para comentarios públicos al final de la reunión». «Esto no puede esperar», respondió Grace, avanzando hacia el pasillo central. «Lo que tengo que decir se refiere a delitos que se han ocultado durante 30 años, y todos los presentes en esta sala merecen escuchar la verdad». Patricia también se puso de pie, con su formación jurídica evidente en su comportamiento profesional. «Alcalde Cross, soy Patricia Brennan, fiscal adjunta del condado. La señorita Hartwell está aquí hoy como testigo en una investigación criminal en curso». El ambiente en la sala cambió drásticamente. Susurros nerviosos se extendieron entre la multitud cuando la gente comenzó a sentir que algo sin precedentes estaba sucediendo. Grace podía ver a las familias fundadoras en las primeras filas, los Cross, los Whitaker, los Brennan, intercambiando miradas preocupadas. «No soy Grace Hartwell», anunció Grace, con voz cada vez más firme. «Mi nombre es Emma Watson, pero durante 30 años he llevado la identidad de Grace Sinclair, la hija de Martha Sinclair, que fue asesinada en 1994 por investigar la corrupción que construyó la riqueza de esta ciudad». El centro comunitario estalló en murmullos de sorpresa. Grace esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Martha Sinclair era una contable pública, certificada,
que descubrió que las familias fundadoras de Cedar Falls estaban utilizando la intimidación, el fraude y el asesinato para robar tierras a agricultores honestos y construir sus fortunas con dinero manchado de sangre. Cuando se acercó demasiado a la verdad, la sacaron de la carretera en Miller's Gorge y encubrieron su asesinato durante 30 años. El alcalde Cross se había puesto pálido, pero intentó mantener el control. Esto es absurdo. Martha Sinclair murió en un trágico accidente. No permitiré estas acusaciones descabelladas. Tu padre la mató, dijo Grace, con una voz que acalló sus protestas. Benjamin Cross Sr. amenazó a Martha y a su hija pequeña, y cuando las amenazas no fueron suficientes, ordenó su asesinato. Grace sacó el orden del día original de la reunión municipal de 1994, el que había encontrado en los archivos de Martha. Este es el orden del día de la reunión municipal prevista para el 16 de abril de 1994. Martha tenía previsto asistir a esta reunión para presentar pruebas de la conspiración de fraude inmobiliario. Fue asesinada 2 días antes de poder hablar. Patricia dio un paso adelante y abrió su maletín. Tengo pruebas documentadas de fraude sistemático, blanqueo de dinero y extorsión que abarcan 3 décadas. Registros bancarios, escrituras de propiedad, declaraciones de testigos y conversaciones grabadas que prueban la conspiración alegada por la señora Sinclair. El doctor Reed se levantó de su asiento en la parte de atrás. Como médico de la ciudad durante 40 años, también puedo testificar sobre las circunstancias sospechosas que rodean numerosas muertes que coincidieron con disputas por propiedades, ataques cardíacos, accidentes y suicidios, que siguieron un patrón muy conveniente para ciertos proyectos de desarrollo. El sheriff Daniel Cross se levantó lentamente de su asiento, con el rostro pálido pero decidido. La sala quedó en completo silencio mientras todos esperaban a ver de qué lado se pondría su sheriff. Todo es cierto, dijo Daniel con voz quebrada. Cada palabra, yo estaba allí. Ayudé a encubrirlo, y he vivido con esa culpa durante 30 años. La confesión golpeó la sala como un golpe físico. Varias personas jadearon audiblemente, y Grace pudo ver la conmoción y la traición en los rostros de los habitantes del pueblo, que habían confiado en Daniel Cross para protegerlos. Era joven, estúpido y estaba asustado, continuó Daniel. Mi padre amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Cuando Martha planeó revelar la conspiración, les conté sus planes, pensando que solo la asustarían. Nunca imaginé que la matarían. Benjamin Cross se puso de pie de un salto. Daniel, es obvio que estás sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Siéntate, Ben, dijo Daniel con tranquila autoridad. Se acabó. Lleva terminado 30 años, y estoy harta de cargar con los secretos de tu familia, dijo Patricia, levantando una grabadora. Tengo el testimonio grabado de Martha Sinclair, incluida su última conversación con Benjamin Cross, padre, en la que él la amenazó directamente a ella y a su hija. ¿Quieres oír la voz de tu padre ordenando el asesinato de una mujer cuyo único delito fue buscar justicia? El alcalde miró desesperadamente a su alrededor, viendo cómo su apoyo se desmoronaba a medida que asimilaba la magnitud de la revelación. Varios miembros del consejo municipal se alejaban de él, y la multitud comenzaba a mostrarse hostil. Esto es una casa de brujas, declaró Benjamin Cross. Mentiras y fabulaciones diseñadas para destruir la reputación de nuestra comunidad. Martha Sinclair era una mujer inestable, que hacía acusaciones descabelladas sin pruebas. Grace se acercó al alcalde, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que había pasado meses dominando cada detalle del caso. Entonces explique esto, dijo, mostrando el anillo de boda que había encontrado en la cabaña de Martha. Este es el anillo de boda de Martha Sinclair, con la inscripción de su matrimonio con el sheriff Tom Hartwell en 1989. Explique por qué la mujer a la que usted llama inestable se casó en secreto con el agente de la ley más respetado del condado. La revelación provocó otra onda expansiva entre la multitud. Grace podía ver cómo la gente ataba cabos. Si Martha había estado casada con el sheriff Hartwell, entonces su investigación había contado con el respaldo de toda la autoridad de la ley. Tom Hartwell pasó los últimos meses de su vida reuniendo pruebas contra su familia, continuó Grace. Murió de un ataque al corazón en un momento muy oportuno, justo cuando se disponía a entregar su investigación a las autoridades federales. Patricia volvió a dar un paso al frente. Los investigadores federales ya están revisando este caso. Se han preparado órdenes de detención para varias personas y en estos momentos se están ejecutando órdenes de incautación de bienes. El casino Cedar Falls, las urbanizaciones de Pinehurst Valley y las propiedades disociadas están siendo investigadas por el gobierno federal por blanqueo de capitales y extorsión. Grace pudo ver cómo Benjamin Cross perdía las fuerzas al darse cuenta del alcance de lo que habían preparado. No se trataba solo de una acusación,
Era una operación legal cuidadosamente orquestada y diseñada para desmantelar toda la conspiración. A medida que el peso de la revelación se asentaba en la sala, Grace pudo ver cómo la estructura de poder de la conspiración se desmoronaba en tiempo real. Los miembros del consejo, que parecían intocables solo unos minutos antes, ahora se miraban entre sí con sospecha y miedo. Benjamin Cross hizo un último y desesperado intento por recuperar el control. Incluso si estas acusaciones fueran ciertas, se refieren a hechos ocurridos hace 30 años. Historia antigua que no tiene nada que ver con la historia antigua, interrumpió Grace, sacando una carpeta con documentos recientes. El lavado de dinero a través del casino ocurrió el mes pasado. Los permisos ambientales que falsificaste para la expansión de Brennan Heights se firmaron la semana pasada. Esta conspiración no terminó con el asesinato de Martha, evolucionó y se expandió. Patricia se adelantó con otra serie de documentos. Tenemos pruebas de actividades delictivas en curso, incluida la sospechosa muerte del inspector medioambiental estatal Robert Hayes el otoño pasado. El señor Hayes estaba investigando un vertido ilegal en la cuenca hidrográfica cuando sufrió un fatal accidente mientras hacía senderismo. Una mujer entre la multitud dio un grito ahogado. Bobby Hayes era mi sobrino. Dijeron que se cayó al barranco porque estaba haciendo senderismo solo. Le empujaron, dijo el Dr. Reed con severidad. Las lesiones no eran compatibles con una caída. Presenté un informe al médico forense del estado, pero se perdió misteriosamente durante el proceso. Grace observó cómo la realidad golpeaba a la gente del pueblo. La conspiración no era historia antigua. Era una empresa criminal en curso, que había estado cobrándose víctimas hasta el día de hoy. ¿Cuántos más?, preguntó un anciano granjero en la última fila. ¿Cuántos de nuestros vecinos murieron porque se interpusieron en su camino? Patricia consultó sus archivos. Hemos documentado al menos 12 muertes sospechosas en los últimos 30 años. Todas ellas personas que se negaron a vender sus propiedades o hicieron demasiadas preguntas sobre los proyectos de desarrollo. El estado de ánimo de la multitud se volvía cada vez más hostil. Grace podía ver cómo la ira se acumulaba en los rostros que momentos antes solo mostraban confusión. No se trataba de crímenes históricos abstractos. Eran traiciones personales que habían afectado a todos los presentes en la sala. El sheriff Daniel Cross se puso de pie de nuevo, con la voz más fuerte ahora que la verdad finalmente salía a la luz. Presentaré mi dimisión de inmediato y cooperaré plenamente con los investigadores federales. He vivido con esta culpa durante 30 años y no voy a permitir que continúe ni un día más. Daniel, no seas tonto. Benjamin Cross siseó. Te destruirás a ti mismo y no conseguirás nada. Me destruí hace 30 años cuando elegí la cobardía en lugar del valor, respondió Daniel. Al menos ahora puedo ayudar a reconstruir lo que destruimos. Grace sacó la última prueba que había estado guardando. La carta de confesión en el lecho de muerte de Benjamin Cross Sr., que había encontrado en los archivos de Martha, se la entregó a Patricia, quien leyó en voz alta las primeras líneas. ¿A quién encuentre esta carta? Yo, Benjamin Cross Sr., exalcalde de Cedar Falls, confieso haber ordenado el asesinato de Martha Sinclair el 14 de abril de 1904. La culpa por este crimen ha consumido mis últimos años y ya no puedo permitir que mi hijo cargue con el peso de mis pecados. La carta de confesión detallaba toda la conspiración, desde sus orígenes en la década de 1970 hasta el asesinato de Martha y más allá. Benjamin Cross Sr. la había escrito durante su última enfermedad, aparentemente con la esperanza de aliviar su conciencia antes de morir, pero la había ocultado en lugar de revelarla. Benjamin Cross Jr. se derrumbó en su silla, mientras las palabras de su padre lo condenaban desde el más allá. La carta no solo confesaba el asesinato de Martha, sino que lo implicaba en la conspiración en curso y en varios delitos posteriores. Se acabó, dijo Ben, el sheriff Cross, en voz baja. La confesión de tu padre, junto con todas las demás pruebas, es suficiente para condenar a todos los implicados. Grace miró a su alrededor, a los rostros de sus vecinos, personas a las que había evitado durante 15 años, personas que habían susurrado sobre la extraña ermitaña de la montaña, sin conocer su historia. Ahora sabían la verdad, y ella podía ver cómo la comprensión sustituía al juicio en sus expresiones. Necesito que todos comprendan algo, dijo Grace, dirigiéndose a toda la sala. Durante 30 años, viví como una ermitaña porque tenía miedo de confiar en alguien. Pensaba que me estaba protegiendo de más dolor, pero el aislamiento no es protección, es solo otra forma de prisión. Se volvió para mirar directamente a Benjamin Cross. Tu familia construyó su poder sobre el miedo, haciendo que la gente tuviera miedo de hablar, miedo de confiar en los demás, miedo de exigir justicia. Eso se acaba hoy.
Los agentes federales comenzaron a entrar en el centro comunitario, moviéndose con falta de práctica para arrestar a los conspiradores. Grace observó cómo le leían sus derechos a Benjamin Cross, con su imperio desmoronándose a su alrededor. También arrestaron a otros conspiradores que se encontraban en la sala. El coordinador de desarrollo, Michael Cross, varios miembros del consejo y líderes empresariales que se habían beneficiado de décadas de corrupción. Mientras se llevaban a cabo los arrestos, Grace sintió una mano en su hombro. Se volvió y vio a Patricia, su hermana, la verdadera Grace Sinclair, de pie a su lado con lágrimas en los ojos. «Lo hemos conseguido», dijo Patricia en voz baja. «Hemos terminado lo que nuestra madre empezó». «Nuestras madres», corrigió Grace con delicadeza. «Martha me encomendó su misión, pero los padres de Emma Watson también murieron como héroes. Merecen ser recordados». El doctor Reed se acercó a ellas, con el rostro mostrando cansancio y alivio a partes iguales. «Tom y Martha estarían muy orgullosos de ustedes dos. Han hecho justicia a tantas familias que nunca pensaron que la verían». Grace miró una vez más alrededor del centro comunitario y vio a sus vecinos con otros ojos. No eran los enemigos que había imaginado durante sus años de aislamiento. También eran víctimas. Personas que habían vivido bajo la sombra de la corrupción sin comprender su verdadero alcance. Por primera vez en 15 años, Grace sintió que realmente pertenecía a Cedar Falls, no como la extraña ermitaña que se escondía del mundo, sino como Emma Watson y Grace Sinclair, dos mujeres que habían encontrado su propósito en la búsqueda de justicia para aquellos que no podían hablar por sí mismos. 6 meses después de la reunión municipal que lo cambió todo, Grace se encontraba en el cementerio de Cedar Falls, en una fresca mañana de octubre, colocando flores silvestres frescas sobre una lápida recién instalada. La lápida era sencilla pero digna. Martha Sinclair, madre querida, buscadora de la verdad. 1959-1994. Patricia se unió a ella junto a la tumba, llevando su propio ramo de flores otoñales. Las dos mujeres se habían hecho muy amigas durante los meses de juicios y testimonios, descubriendo que su misión compartida había forjado una hermandad más fuerte que la sangre. «La sentencia definitiva es mañana», dijo Patricia, colocando las flores junto al arreglo de Grace. «Benjamin Cross cumplirá entre 25 años y cadena perpetua, y los demás recibirán condenas de entre 10 y 15 años». Grace asintió con la cabeza, sintiendo una compleja mezcla de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero eso no podía devolver la vida a las víctimas, ni deshacer 30 años de sufrimiento. Y el fondo de restitución. El gobierno federal ha incautado más de $200 millones en activos. Llevará años resolver todas las reclamaciones, pero las familias que perdieron sus tierras recibirán una indemnización. Algunas de ellas recuperarán sus propiedades en su totalidad. Grace sonrió al oír la noticia. La granja Henderson, donde 3 generaciones habían criado ganado, antes de ser expulsadas por intimidación, volvería a manos de la familia. El nieto de Jim Henderson ya estaba haciendo planes para restaurar la explotación que su abuelo había sido asesinado por negarse a abandonar. El doctor Reed se acercó a ellos, moviéndose con cuidado con la ayuda de un bastón. A sus 74 años, el estrés de la investigación y el juicio le había pasado factura, pero su espíritu seguía siendo fuerte. «El servicio conmemorativo fue precioso», dijo, refiriéndose a la ceremonia que la ciudad había celebrado la semana anterior para honrar a todas las víctimas de la conspiración. «Creo que Martha habría estado orgullosa de ver cómo se unió la comunidad». Grace estuvo de acuerdo. El memorial había atraído a cientos de personas, no solo de Cedar Falls, sino de toda la región. Biblias que habían perdido a sus seres queridos, granjeros que habían sido expulsados de sus tierras y ciudadanos comunes que habían sufrido bajo el peso de la corrupción, se habían reunido para recordar y celebrar el fin del reinado de la conspiración. «¿Alguna noticia de Daniel?», preguntó Grace. El doctor Reed se quedó pensativo. «Le va bien en el centro federal. Su cooperación le valió una reducción de la pena y ha estado colaborando con otros departamentos para identificar casos similares de corrupción en condados vecinos. Creo que por fin ha encontrado algo de paz». Grace tenía sentimientos encontrados sobre Daniel Cross. Su traición le había costado la vida a Martha, pero su valentía, al revelar finalmente la verdad, había sido crucial para sacar a la luz la conspiración. Lo había visitado una vez en la cárcel, no para perdonarlo ni condenarlo, sino para comprenderlo. Hablaron durante horas sobre la culpa, la redención y el peso de llevar secretos que destruyen el alma. Patricia miró su reloj. «Debería irme. El nuevo fiscal quiere revisar los casos que vamos a presentar en el condado vecino». Grace abrazó a su hermana para despedirse, todavía maravillada de cómo se había desarrollado su colaboración.
Patricia había aceptado un puesto en la oficina del fiscal general del estado, especializándose en la investigación de la corrupción política. A Grace le habían ofrecido un puesto similar, pero había elegido un camino diferente. Después de que Patricia se marchara, Grace caminó por el centro de Cedar Falls, observando los cambios que habían transformado la ciudad en los últimos 6 meses. Varios de los negocios que habían servido de tapadera para el blanqueo de dinero habían cerrado, pero en su lugar se estaban abriendo nuevas empresas. El casino había sido cerrado en espera de una investigación federal, pero el turismo legítimo comenzaba a desarrollarse en torno a la belleza natural de la zona. El destino de Grace era la biblioteca pública de Cedar Falls, donde ahora trabajaba como bibliotecaria jefe. Era un puesto que le hacía sentir como en casa, ya que combinaba su amor por el aprendizaje con su compromiso de servir a la comunidad. Había iniciado un proyecto de historia local para documentar la verdadera historia del pasado de Cedar Falls y garantizar que las generaciones futuras conocieran tanto la corrupción como el valor que había hecho falta para sacarla a la luz. La biblioteca se había convertido en un lugar de reunión para las personas que trabajaban para reconstruir la identidad de su comunidad. Grace había creado un grupo de apoyo para las familias afectadas por la conspiración y había comenzado a impartir clases de ciudadanía para las personas que querían involucrarse más en el gobierno local. Mientras abría las puertas de la biblioteca, Grace reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. La ermitaña, que se había escondido del mundo durante 15 años, se había convertido en alguien a quien la gente acudía en busca de orientación y apoyo. Descubrió que el aislamiento no la había protegido. Simplemente había pospuesto el momento en que tendría que elegir entre el miedo y el valor. Samson la esperaba en el pequeño prado, detrás del edificio de la biblioteca. Grace lo había trasladado a la ciudad cuando aceptó el trabajo, incapaz de soportar la idea de dejar a su viejo amigo solo en la montaña. El burro se había adaptado bien a la vida en la ciudad, convirtiéndose en una especie de mascota para la renovación de la comunidad. «Hola, viejo amigo», dijo Grace, rascándole detrás de las orejas. «¿Listo para otro día ayudando a la gente a encontrar lo que busca?» Samson había demostrado ser muy bueno trabajando con niños, permaneciendo pacientemente de pie, mientras los jóvenes lectores practicaban sus habilidades en voz alta. Grace sospechaba que él entendía más que nadie la importancia de las historias, ya que había desempeñado un papel crucial en revelar la historia más importante de todas. A medida que avanzaba la mañana, Grace ayudó a los habitantes del pueblo a investigar sus historias familiares, asistió a los estudiantes con sus proyectos escolares y proporcionó recursos al comité ciudadano que trabajaba para reformar el gobierno local. Cada interacción le recordaba por qué se había convertido en profesora hacía tantos años, la profunda satisfacción de ayudar a la gente a descubrir la verdad y la comprensión. Alrededor del mediodía, una joven se acercó al mostrador de referencia con una pregunta sobre la granja de su abuela, que había pertenecido a la familia durante generaciones. Mientras Grace la ayudaba a localizar los registros históricos de la propiedad, se dio cuenta de que ese era exactamente el tipo de investigación que Martha había estado haciendo cuando se topó con la conspiración. Pero esta vez, la investigación se llevaba a cabo abiertamente, con el apoyo total de la comunidad y la protección legal. Las sombras que habían ocultado la corrupción durante 30 años habían sido sustituidas por la brillante luz de la transparencia y la rendición de cuentas. Grace miró por la ventana de la biblioteca hacia las montañas, donde aún se encontraba la cabaña de Martha, ahora conservada como memorial y museo. Visitantes de todo el estado acudían para conocer la investigación que había desmantelado uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de la región. La cabaña se había convertido en un símbolo de esperanza, la prueba de que la verdad podía salir a la luz incluso de los secretos más oscuros, que el valor podía vencer al miedo y que la justicia, aunque tardía, nunca se negaba del todo. Al acercarse la noche, Grace se preparó para cerrar la biblioteca y regresar a su pequeño apartamento encima de la vieja librería. Era una vida sencilla, pero honesta y con sentido, algo que su ermita en la montaña nunca había sido. Ya no se escondía del mundo, ayudaba a reconstruirlo, historia a historia.